Buenos días para todos y para todas. Soy Laura Merchán de la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones y les doy la bienvenida al encuentro número 33 de este ciclo de conferencias magistrales 2025, un espacio con expertos en la gestión del agua potable y el saneamiento básico. Hoy nos acompaña Carlos Gacha, Ana María Jaramillo, Jaime Salamanca y Eduardo del Valle, quienes nos hablarán sobre la notificación de las actuaciones administrativas. Estos espacios de intercambio de conocimiento se dan en el marco de la política de gestión del conocimiento e innovación, tal y como lo pueden observar en la pantalla en este momento. Adicionalmente, los invitamos a publicar las investigaciones aplicadas, desarrollos e innovaciones en el espacio Innova en la EAB. A continuación, el ingeniero Diego Gutiérrez, director de Ingeniería Especializada y líder del proceso Gestión del Conocimiento e Innovación, y Simón Rodríguez, jefe de la Oficina Asesora de Representación Judicial y Actuación Administrativa, son quienes realizarán la apertura de la conferencia de hoy con un saludo de bienvenida. Bienvenidos y adelante. Bueno, buenos días, Laura. Muchas gracias por la apertura de la conferencia. Muchas gracias a los abogados que prepararon esta charla. Gracias a todos los asistentes por aceptar la invitación que hacemos desde la Gerencia de Tecnología, por medio de nuestra dirección de Ingeniería Especializada, a este tipo de conferencias, a este ciclo de conferencias magistrales. La gerencia jurídica está muy interesada en que todos nosotros conozcamos este tipo de notificaciones de actuaciones administrativas, ya que nosotros, al ser una empresa muy técnica, también tenemos que tener el componente jurídico insertado en nuestras actividades, ya que eso hace parte de las buenas prácticas también de nuestra labor para nosotros, para nuestros usuarios, para los contratistas. Entonces, me parece muy conveniente que toda la comunidad empresarial conozca este tipo de información. Pues para no alargar tanto las palabras, me gustaría que Simón continuara con la introducción de la conferencia y darle ya después la presentación, darle la palabra después a Laura para que presente a nuestros invitados. Simón, adelante, por favor. Bien, buenos días y buenos días a todos. Muchas gracias. Efectivamente, desde la Gerencia Jurídica y la Oficina de Representación Judicial hemos diseñado o preparamos más bien esta conferencia bajo la siguiente consideración. Todas las áreas de la empresa en un momento determinado pueden estar relacionadas con la notificación o el inicio de una actuación administrativa en sus diferentes formas que se generen por actuaciones realizadas en alguna de las dependencias. No es solo correspondencia, que es muy importante, no es solo la oficina de representación judicial y las personas que nos apoyan, digamos, en la recepción de la información, sino eventualmente pues las diferentes áreas, eh, digamos, de la empresa en su quehacer diario puede resultar involucrada en alguna tipo de actuación administrativa. Por eso nosotros consideramos muy importante que todos conozcamos, digamos, las formas de notificación y adicionalmente los términos de las notificaciones. Esto, digamos, para que toda la empresa, digamos, tenga en el radar, digamos, la importancia que en muy corto tiempo y en los plazos que establecen las normas nos puedan, digamos, remitir o el conocimiento de la actuación administrativa notificada si es que no llegó por la Oficina de Representación Judicial, como los insumos para, digamos, responder la correspondiente actuación administrativa. Las personas que van a rendir, más bien a dar la conferencia son pues abogados expertos en las diferentes formas. Tenemos una primera que va a ser, digamos, la notificación de las actuaciones administrativas por defecto, digamos, la norma subsidiaria, la regla general, y adicionalmente las excepciones que tiene esa regla general. En este punto en particular, queremos ser bastante enfáticos, tratamos y la invitación a las personas que van a hacer la conferencia es que, digamos, bajemos todo lo posible el lenguaje jurídico para que la explicación, digamos, sea aprovechable por todos. Porque hay diferentes tipos de notificación, no todas son iguales, no todas se realizan de la misma forma y los plazos para responder no son iguales en todas. Entonces, insisto, tenemos una por defecto subsidiaria, la regla general,
pero adicionalmente tenemos unas particularidades en las notificaciones propias de los procesos o de las actuaciones administrativas de carácter tributario, las actuaciones administrativas de carácter ambiental sancionatorio y las actuaciones administrativas en procesos de cobro coactivo, donde le estén, digamos, cobrando alguna obligación a la empresa de acueducto. Eh, entonces, pues yo creo que para no alargar tanto el inicio, como dice el ingeniero Diego, Laura, si te parece, podemos continuar. Muchísimas gracias a todos por la participación. Muchas gracias. Y bueno, ahora conozcamos un poco más de nuestros invitados del día de hoy. Carlos Andrés Gacha, abogado de la Universidad de La Sabana, especialista en Derecho de la Responsabilidad Civil y del Estado y magíster en Derecho Empresa y Justicia de la Universidad de Valencia, España. Ha asesorado y representado a entidades públicas y privadas como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Finagro, Coljuegos, Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones y la Superintendencia de Industria y Comercio en actuaciones administrativas y litigios. Ana María Jaramillo, abogada con más de 20 años de experiencia, magíster en Derecho Público y especialista en Derecho Tributario Internacional, ha trabajado en la DIAN, en la Superintendencia de Sociedades, firmas legales y empresas del sector real. Actualmente se desempeña en consultoría y litigio en Derecho Corporativo y Tributario. Jaime Andrés Salamanca, abogado del Externado de Colombia, con especialización en Derecho Disciplinario y Derecho Procesal Penal. Cuenta con más de 7 años de experiencia en procesos penales, disciplinarios, fiscales y coactivos, asesorando y representando entidades públicas en auditorías, requerimientos y defensa jurídica. Y por último, Eduardo del Valle, abogado e historiador, especialista en Derecho Administrativo y Ambiental, y magíster en Derecho Ambiental, consultor legal en temas ambientales, cambio climático, minería, petróleo, infraestructura y propiedades inmobiliarias, profesor en la Universidad Javeriana, Rosario, Andes y Externado, y autor de 3 libros y más de 20 artículos académicos. Y después de conocer la amplia trayectoria de nuestros invitados de hoy y porque nuestra empresa cultivamos el conocimiento, demos inicio a la conferencia magistral, notificaciones de las actuaciones administrativas. Bienvenidos. Muy buenos días para todos. De antemano agradeciendo la oportunidad que nos brindan con la finalidad de tener estos espacios que sin duda favorecen un mejor actuar en el día a día de la empresa Acueducto Alcantarillado de Bogotá. Como previamente se comentó, me corresponde en esta oportunidad exponer acerca del trámite de notificación que adelanta la Superintendencia de Servicios Públicos en diversas actividades de actuaciones administrativas y actuaciones administrativas sancionatorias. Bajo ese entendido, lo primero que debo destacar en el marco de esta exposición es que el trámite de notificaciones que adelanta esta entidad administrativa se encuentra regulado por la Ley 1437 de 2011, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Como finalidad de la notificación, se destaca que el efecto o la finalidad de toda notificación es dar a conocer los actos administrativos que emiten las entidades y en este caso a la Superintendencia de Servicios Públicos. ¿Y darle a conocer a quién? Pues al interesado, que en este caso será la empresa Acueducto Alcantarillado de Bogotá. Esto sin dejar de lado que nosotros, como empresa de acueducto, también emitimos actos administrativos que de igual manera les aplica esta misma normativa. Esto para que lo tengamos en cuenta porque considero esta exposición igual aplicaría no solamente de cara a los trámites que adelanta la superintendencia, sino también los trámites que adelanta la empresa de acueducto del alcantarillado. Como finalidad de esta notificación, se evidencia que es garantizar el derecho al debido proceso y la oportunidad de defensa. Como el doctor Simón también lo venía anticipando, esta notificación supone que nosotros como empresa o incluso también el usuario en su momento tenga la oportunidad de defenderse, de presentar pruebas. Y esto supone unas etapas propias de los procedimientos y supone entonces que tengamos unos términos a partir de esa notificación para presentar, por ejemplo, descargos, para presentar unos alegatos y para recurrir las decisiones que emite la entidad administrativa.
Esta normativa que les comento, la Ley 1437, contempla varias hipótesis de notificación. No obstante, me centraré en las principales que trae esta regulación normativa y específicamente vamos a identificar tres: la citación para notificación personal, el aviso y la notificación electrónica. Estas son las tres que principalmente utiliza esta entidad administrativa para notificarnos los actos administrativos que ella emite, como lo reitero, en el marco de investigaciones administrativas e investigaciones administrativas sancionatorias. En este orden de ideas, lo primero que vamos a estudiar o exponer brevemente supone la notificación personal a través de un citatorio, la cual se encuentra regulada en el artículo 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011. Esta es la tipología de notificación que resulta habitual por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos. En esta notificación personal, lo que en primera medida realiza la entidad es remitir una comunicación a la empresa para que, si ésta bien lo tiene, dentro de los 5 días siguientes a su recepción, acuda ante dicha entidad a notificarse personalmente del acto administrativo correspondiente. Aquí simplemente realizo una salvedad y es que este tipo de notificación es la regla general. No obstante, como bien conocemos, la pandemia generó una activación de los métodos y medios electrónicos, en virtud de la cual ante la imposibilidad de una comparecencia física, las notificaciones, este aspecto legal también se modificó. ¿Y por qué hago esta diferenciación? Porque a partir de la pandemia se empezó a utilizar de manera constante la notificación electrónica, que será la última que analicemos. No obstante, sí quiero dejar claro que esta es el tipo de notificación habitual que utiliza esta entidad para generar el conocimiento de los actos administrativos hacia nosotros. Como lo comentaba, básicamente aquí y desde el punto de vista práctico, lo que se allega es una comunicación donde se conmina, se invita a la empresa para que comparezca ante la superintendencia a notificarse del acto administrativo. De esta notificación, como es regular y habitual, debe dejarse una constancia escrita. Como ustedes ya lo advertirán, a partir de este citatorio, la empresa cuenta con estos 5 días, pero si la empresa no acude dentro de estos 5 días, se habilita entonces la notificación por aviso. En este sentido, como regla general, debo señalar que es la que habitualmente nosotros como empresa estamos adoptando o acogiéndonos. Ya se van a dar cuenta la razón por la cual es la regla general de actuación de la empresa. Básicamente, en esta notificación por aviso, que supone que han pasado estos 5 días previos sin que la empresa haya acudido a notificarse personalmente, se allega entonces por parte de la superintendencia un escrito que se denomina notificación por aviso, acompañado del respectivo acto administrativo que pretende notificar. En esta notificación, la normativa 1437 de 2011 nos señala que una vez llega este aviso a la empresa, la notificación se entiende surtida al finalizar el día siguiente de su entrega o publicación, si fuese el caso. Y es esta la razón por la cual la empresa, por lo menos desde representación judicial y administrativa, está adoptando esta metodología por una razón, y es que vamos a tener un día adicional. Y aquí quiero ejemplificar la situación. Si, por ejemplo, nos hubiese llegado un aviso el día de ayer, la notificación no se entenderá surtida el día de ayer, sino al finalizar el día de hoy, por lo cual el término que estemos contabilizando, entendamos descargos, alegatos o término para interponer recurso, el primero de estos días sería, en nuestro evento y nuestro ejemplo, el día martes, que sería el primer día hábil. Entonces, noten ustedes cómo en esta notificación tenemos aproximadamente 2 días en virtud de los cuales conocemos el acto administrativo que la superintendencia nos pretende notificar sin que se contabilice el término que tenemos para interponer, por ejemplo, un determinado recurso. Es esta la razón por la cual habitualmente estamos adoptando y optando por la notificación por aviso en la medida en que la superintendencia nos remita esta tipología de notificación. Posteriormente, vamos entonces ya a aterrizar a la tipología de notificación que de manera posterior o incluso concomitante con la pandemia empezó a utilizar la superintendencia.
Este tipo de notificación supone, desde el punto de vista práctico, que la superintendencia nos remite el acto administrativo a través de un correo electrónico señalando que nos está notificando de manera electrónica en virtud del contenido del artículo 56. Esto básicamente supone, en los últimos tiempos, envío de un correo con el acto administrativo. No es nada distinto a ello. Es importante tener en cuenta que esta notificación electrónica debe estar precedida de una autorización expresa para que la empresa autorice a estar notificada de esta manera. Y aquí debo señalar algo muy relevante, por lo menos de cara a las investigaciones que nos ocupan, y es que nosotros interactuamos especialmente con dos superintendencias delegadas de la Superintendencia de Servicios Públicos. Y en una de ellas hemos sido enfáticos en no autorizar la notificación electrónica, mientras que en la otra sí la hemos autorizado. ¿Esto a qué nos lleva? En que en la que no hemos autorizado la notificación electrónica, vamos a surtir los pasos que previamente expuse, es decir, la superintendencia nos va a remitir un citatorio para que nos notifiquemos personalmente y ante la no comparecencia del acueducto a esa notificación nos remitirá un aviso. Y estas notificaciones corresponden a los actos administrativos emanados de la superintendencia delegada para acueducto, alcantarillado y aseo. Mientras que en el otro flanco de interacción, que sería la superintendencia delegada para protección del usuario, vamos a encontrar que allí sí no autorizamos la notificación electrónica. Y bajo ese entendido, es habitual que nos vaya llegando este tipo de notificación y aquí seguramente ustedes conocerán las actuaciones por silencio administrativo positivo. Es a estas a las que me refiero, donde sí hemos autorizado la notificación electrónica. A diferencia de lo que comentábamos con relación a la notificación por aviso, en esta tipología de notificación sí se entiende notificado en el día en el que llega esta comunicación de notificación electrónica. De ahí entonces que esta notificación resulta ser mucho más rápida y por lo tanto también resulta un poco más exigente de cara a las actividades que debemos de realizar, que tendremos que realizar desde servicios administrativos, que es a donde llega la notificación, y asimismo a las actividades internas que desde representación vamos a generar o utilizar. Aquí, como lo comentaba previamente, nosotros interactuamos básicamente con dos superintendencias delegadas. La primera, la superintendencia delegada para acueducto, alcantarillado y aseo, específicamente con la Dirección de Investigaciones. De allí se emanan los actos administrativos sancionatorios en virtud de los cuales se investigan y sancionan actividades y regulaciones generales del ejercicio, entonces, del ejercicio de la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado. Este tipo de actos administrativos, para que también lo tengamos en cuenta, son los que tienden a tener una mayor cuantía en su tipología de multa. No son habituales. Podemos hablar que por lo menos en los últimos años, creería yo, llegan 2 o 3 notificaciones al año, pero sí resultan ser muy relevantes e importantes precisamente por la complejidad que supone no solamente el riesgo de multa, que es alto, sino también por la complejidad de los argumentos y demás que allí se trabajan. ¿En qué medida? En la medida en que se trata de investigaciones sui generis, pero sí muy especializadas. Y bajo ese entendido, en estas investigaciones se requiere una mayor atención que en cualquier otra, sin dejar de lado, evidentemente, la importancia de las actuaciones que también se adelantan en la Superintendencia para la Protección al Usuario y Gestión en Territorio, que esta es la segunda superintendencia donde tenemos interacción. Y aquí debo señalar dos elementos en esta superintendencia que son muy relevantes. El primero de ellos tiene que ver con la expedición de actos administrativos atinentes al silencio administrativo positivo. Estos actos administrativos son emitidos directamente por la superintendente delegada para la protección al usuario y gestión en territorio, mientras que en esta misma delegatura vienen otros actos administrativos que son los derivados de la Dirección Territorial Centro. En ellos se resuelven los recursos de apelación. Vamos a darnos cuenta que, como lo señalaba previamente, la superintendencia delegada para la protección al usuario y la gestión del territorio emana o expide actos administrativos relacionados con el silencio administrativo positivo. Como ustedes se dan cuenta en esta presentación, se encuentran en color
rojo las actuaciones en donde nosotros como oficina de asesora y de representación judicial y administrativa interactuamos. Entonces, con relación a los inicios administrativos positivos, que son actos emanados por parte de la superintendencia delegada, aquí pongo un ejemplo de firma, claramente tienen que ver con la actuación que nosotros adelantamos. Y por esa vía, todo acto que venga de esta superintendencia, firmado directamente por esta superintendente, tendrá que ver con la actuación que nosotros como oficina adelantamos. De allí entonces que solicitamos, y seguramente desde servicios administrativos tienen muy claro este tema, deben dirigirse estas actuaciones hacia nosotros. De igual manera, los que se emanan de la superintendencia delegada para acueducto, alcantarillado y aseo. ¿Por qué lo señalo en el marco de esta conversación? Porque hemos notado en algunos eventos, no es la regla general ni más faltaba, que en algunas ocasiones estas actuaciones llegan directamente a una zona. Y bajo ese entendido, lo que queremos aquí también dejar planteado es que inmediatamente se tenga conocimiento de una actuación de esta naturaleza, esta sea remitida directamente a la Oficina de Representación Judicial y Administrativa. ¿Por qué? Pues como lo señalábamos previamente, se trata de términos perentorios y muy cortos. Por ejemplo, para presentar unos descargos contamos con 8 días. Por ejemplo, para presentar unos alegatos contamos con 5 días. Y también, por ejemplo, para interponer un recurso contamos con 10 días hábiles. Luego, como se dan cuenta, son términos que corren muy rápido y bajo ese entendido, en la medida que tengamos un conocimiento mucho más ágil de estas actuaciones, podremos actuar de mejor manera frente a estas actuaciones que emite la superintendencia. Y finalmente, con lo que señalaba respecto de las actuaciones de la Dirección Territorial Centro de la Superintendencia, vamos a denotar que se trata de actuaciones que corresponden directamente a las zonas, y aquí me refiero especialmente a los recursos de apelación que resuelve esta Dirección Territorial. Esto para que lo tengamos en cuenta, creo que a partir de la firma de cada uno de estos actos administrativos podemos también identificar la dependencia a la cual corresponderá la actuación subsiguiente. Finalmente, nada distinto a señalar que la notificación marca precisamente el inicio de un término para adoptar alguna actuación por parte de la empresa. Y bajo ese entendido, es muy relevante que tengamos un movimiento muy ágil respecto de cada una de estas notificaciones y o comunicaciones que llegan por parte de esta superintendencia. Reitero, se trata de términos muy cortos en los que debemos actuar de manera muy rápida. Y finalmente también debo señalar que en algunos eventos, desde el punto de vista práctico, la superintendencia nos ha remitido algunas notificaciones y o comunicaciones en días no hábiles. Me refiero, por ejemplo, a un sábado o un domingo. Cuando esto suceda, vale señalar que tendremos como notificación recibida el siguiente día hábil posterior a la recepción de la respectiva comunicación. Siendo esto entonces, a grandes rasgos y dado el corto tiempo, que bueno, ya veo que me pasé unos segundos, siendo esta entonces la exposición que queríamos darles a ustedes para identificar estos aspectos relevantes respecto de las actuaciones que adelanta la Superintendencia de Servicios Públicos. Entiendo, tendremos un poco más adelante una sección de preguntas en las cuales pues en la cual podemos estar también conversando un poco más si es que persiste alguna inquietud. Sin más y agradeciéndoles, le doy paso a la doctora Ana María Jaramillo para que continúe con la exposición pertinente. Muchas gracias. Gracias por la participación en esta conferencia. En esta oportunidad les voy a presentar pues un panorama general de las notificaciones en materia tributaria, pues sobra advertir pues digamos el impacto que tienen estas notificaciones y que tienen los actos administrativos para la empresa, porque la empresa es obligada tributariamente tanto con la DIAN por impuestos nacionales como con el distrito por impuesto predial y por algunos impuestos de vehículos en los que ha habido pues discusiones, y con otros municipios en los que tiene participación o tiene presencia en razones del impuesto de industria y comercio. Entonces voy a empezar a explicarles el tema de las notificaciones en materia tributaria. La idea es que sea lo más sencillo posible y pues que podamos entender el impacto que tiene esto para la empresa.
Entonces, tenemos dos tipos de notificaciones en materia tributaria. Una, notificaciones que se rigen por el Estatuto Tributario Nacional y los acuerdos distritales, y esto se refiere a impuestos nacionales, que son los administrados por la DIAN, impuestos distritales en Bogotá, impuestos departamentales si hubiere, e impuestos en otros municipios. Y parte de lo que les vamos a lo que les voy a indicar ahora, lo expuso el doctor Carlos Andrés frente a la regla general de las notificaciones. Entonces, en este punto es importante que entendamos que los tributos, pues no solo son los impuestos, sino que para efectos de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, también están las contribuciones y las tasas. Entonces, dentro del universo tributario está impuestos, tasas y contribuciones. En esta oportunidad yo les voy a hablar sobre impuestos y contribuciones, y las tasas, digamos que tienen un impacto más, digamos, son más de naturaleza ambiental en el acueducto, pues las va a explicar el doctor Jaime Salamanca. Entonces tenemos actos administrativos y tenemos, digamos, unos actos administrativos muy especiales en los procesos tributarios, y que es importante, digamos, que ustedes siquiera conozcan el nombre y digamos, la relevancia de estos actos administrativos para que en materia de correspondencia o de remisión a ciertas áreas, y que también, como lo expuso el doctor Carlos Andrés, pues hemos encontrado que en algunos casos, no es la regla general tampoco, por ejemplo, llegan a un buzón que no es el buzón autorizado a notificaciones electrónicas, y aunque es posible discutir eventualmente esa indebida notificación, pues la idea es que desde la Oficina de Representación Judicial Administrativa, desde la Dirección Tributaria, pues los conozcamos oportunamente para poder actuar. Entonces existe en el procedimiento tributario un caso o casos en los que la empresa de acueductos sí presentó declaración, pero la autoridad tributaria está discutiendo el monto de esa declaración, o sea, o el monto del impuesto liquidado en esta declaración. Entonces, dentro de los primeros actos administrativos que se emiten es un requerimiento especial. Ese requerimiento especial se notifica por parte de la DIAN de manera electrónica, y en actuaciones distritales, al igual que lo explicaba el doctor Carlos Andrés, desde abril del 2024 se optó por no autorizar la notificación electrónica, sino que se hace a través de correo físico. ¿Por qué? Porque la notificación electrónica, digamos, tiene esas dificultades, que se envía a diferentes buzones, que hay dispersión de la información. Entonces, desde abril del 2024 se hace de manera física. Para contestar ese requerimiento especial, la empresa de acueducto de alcantarillado tiene 3 meses. Sin embargo, aunque uno pensaría que es un término, pues digamos, extenso, debido a la complejidad técnica, sobre todo en la parte predial con la Dirección de Bienes Raíces, pues ese término resulta bastante ajustado para poder iniciar las actuaciones que se requieren. Entonces es importante pues que tengan en cuenta este tipo de actos administrativos, por si hay recepción en algunas áreas, pues que se remitan inmediatamente a la Dirección Tributaria o a la Oficina de Representación Judicial y Actuaciones Administrativas. Posteriormente se emite una liquidación oficial. En la liquidación oficial, la entidad o la autoridad tributaria se encarga de determinar efectivamente el impuesto, es decir, si acoge o no lo que se explicó en el requerimiento especial. Esta notificación también es por correo electrónico en casos de la DIAN y por correo físico en el distrito. Y posteriormente a la liquidación, frente a esta liquidación oficial, procede el recurso de reconsideración, pues que, como ven, es un recurso que normalmente uno no conoce en la vía administrativa común, porque se presentan recursos de reposición y apelación por regla general, y este recurso la empresa tiene para interponerlo 2 meses. Ahora, la resolución que resuelve el recurso de reconsideración tiene una forma de notificación especial, y se notifica personalmente, es decir, se cita a la empresa de acueducto de alcantarillado para que se notifique personalmente y a través de su apoderado, y en caso de no acudir a la notificación personal, se notifica por edicto. En este tema hay algo que es importante, y es si acudir o no a la notificación personal, porque
en este caso hay silencio administrativo positivo. Entonces, la entidad tributaria tiene 1 año para resolver el recurso de reconsideración y resolver, se entiende, emitir el acto administrativo y notificar. Entonces, pues si se acude directamente a la notificación personal y habría que analizar cada caso puntual, podría uno estar eliminando la posibilidad de la operancia del silencio administrativo positivo a favor de la empresa de acueducto. Entonces, es un tema que es importante tener en cuenta. Ahora, la notificación por edicto, pues se fija un edicto en la entidad y a partir de allí corren los 4 meses para iniciar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En este caso, es importante, digamos que el procedimiento es muy similar, pero la denominación de los actos administrativos es diferente porque en este caso, no se presentó declaración por alguna razón y entonces la autoridad tributaria lo que realiza inicialmente es un emplazamiento previo por no declarar con las notificaciones, la forma de notificación que les expliqué igualmente para el requerimiento especial, que es la notificación por correo electrónico en el caso de la DIAN y la notificación por correo físico del distrito. Posteriormente, se prefiere una liquidación de aforo en caso que no se acojan los argumentos que se presentaron como respuesta al emplazamiento por no declarar y esa notificación también es por correo electrónico en el caso de la DIAN y por correo físico en el caso del distrito. Ahora, también existe la posibilidad de interponer recurso de reconsideración y esa resolución que resuelve el recurso de reconsideración se notifica personalmente, o sea, se cita igual a lo que indiqué anteriormente, a la entidad para que acuda a la notificación personal y si no se hace la notificación personal, se notifica por edicto y opera lo mismo. O sea, existe la posibilidad de la existencia de un silencio administrativo positivo, por eso digamos que los abogados, los apoderados de la empresa de acueducto y alcantarillado, pues debemos ser muy cuidadosos en tomar la decisión informada y que conozcamos las implicaciones, si ir a notificarnos personalmente o si esperamos la fijación del edicto, porque podría operar lo que les indiqué anteriormente, que es el silencio administrativo positivo. Ahora, en procesos de cobro de tributos, que entiendo que el doctor Jaime Salamanca también va a dar una explicación, existen unos actos administrativos y son el mandamiento de pago. Entonces, digamos que nosotros como empresa de acueducto, pues tenemos procesos de cobro, que nos inician procesos de cobro en materia de impuestos, especialmente en temas de impuesto predial, en el que pues tenemos discusiones, digamos, relevantes con la Secretaría de Hacienda. Y pues digamos que el primer acto administrativo en el proceso de cobro es un mandamiento de pago. En ese mandamiento de pago, digamos, la notificación es personal y subsidiariamente por aviso, lo que nos indicaba ahora el doctor Carlos Andrés, entonces se cita a la empresa a que se notifique personalmente del acto administrativo y en caso de no notificarse, se hace por aviso en el que se remite copia del mandamiento de pago. En este caso también es importante tener en cuenta un fenómeno para los abogados, pues es un tema más técnico, pero es que es posible que opere la prescripción. Entonces, pues también hay que ser, digamos, cuidadosos frente a acudir a notificarse personalmente o si se espera la notificación por aviso. Ahora, posteriormente al mandamiento de pago y a las excepciones que se pueden presentar contra el mandamiento de pago, surge un acto administrativo que es la resolución que ordena seguir adelante la ejecución en caso que no se acojan las explicaciones que se dieron por parte de la empresa de acueducto del alcantarillado de Bogotá y este acto administrativo se notifica por correo físico en el caso del distrito. Y frente a este acto administrativo procede el recurso de reposición y la resolución que resuelve este recurso de reposición tiene notificación personal o por edicto. En este caso, sí no existe silencio administrativo positivo. Ahora, pues de manera muy general, existen notificaciones que se rigen por el CEPACA o el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo para las contribuciones. Contribuciones que están a cargo de la empresa de acueducto de alcantarillado por la vigilancia que ejercen la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la CRAP. Estas notificaciones, digamos, tienen la regla
digamos, normal de las notificaciones del CEPACA, aunque son tributarias, no se rigen por el estatuto tributario. Y los actos administrativos, digamos, el acto administrativo inicial es una liquidación oficial. Esta liquidación oficial, normalmente con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la CRA, se autoriza la notificación electrónica y frente a esta liquidación oficial procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación. El término en este caso es de 10 días, es un término muy corto para la discusión, entonces es muy importante que si se conocen este tipo de actuaciones se remitan inmediatamente a la Dirección Tributaria y a la Oficina de Representación Judicial Administrativa. Creo que esta es la parte tributaria, obviamente pues tiene unos tecnicismos que son relevantes y que una parte pues importante está a cargo de la representación administrativa y judicial de la empresa, pero es muy importante que todos los funcionarios conozcan el tipo de actos administrativos y les generen alertas para enviar al área competente la información. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Ana María, y al doctor Carlos Andrés, que me antecedió en el uso de la palabra. En esta ocasión voy a presentarles unas breves consideraciones frente al proceso administrativo de cobro coactivo, que para efectos de no ser reiterativo con los conceptos que ya se han abordado por parte de mis colegas, lo distribuiremos entre las etapas y las notificaciones que se surten en cada una de ellas para un entendimiento claro de parte de todos ustedes, que más allá de tener o no conocimientos jurídicos, es fundamental que conozcan este tipo de procedimientos que inciden en la operatividad en general de toda la empresa. Entonces, en primer lugar, y para efectos de contextualizarlos, tenemos que referirnos a qué es esto del proceso de cobro coactivo. Y no es más que un mecanismo legal que se encuentra previsto dentro de nuestro ordenamiento jurídico, mediante el cual distintas entidades públicas pueden exigir el pago en su condición de acreedores de algunas obligaciones que se encuentren pendientes sin necesidad de acudir a un proceso judicial. Es decir, es la misma entidad la que tiene esta facultad normativamente, en virtud justamente de disposiciones establecidas en el Estatuto Tributario o algunas normas que las complementan. En particular, en lo que respecta a esa facultad para el inicio del proceso de cobro coactivo, se encuentra previsto en la Ley 1066 del 2010, en la cual se establece justamente que todas las entidades públicas que cuenten con aquella facultad de recaudo tienen que aplicar este procedimiento de cobro coactivo que se encuentra descrito o regulado en el Estatuto Tributario, en el cual se tiene que garantizar un procedimiento uniforme y con las debidas garantías para el deudor. Dentro de esas garantías, justamente es donde goza de especial relevancia esa oportuna notificación de los actos y, por supuesto, el ejercicio del derecho de defensa y contradicción que le corresponde a quien en este caso ostenta la condición de deudor. En el caso en particular de la empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, encontramos que la empresa puede ser sujeto pasivo o deudor en estos procesos de cobro coactivo, en donde vemos como casos más frecuentes obligaciones como cuotas partes pensionales que se encuentran siendo reclamadas por parte de entidades como el FONSEP o Colpensiones, pero también encontramos otro tipo de obligaciones en las cuales se puede dar lugar al inicio de este proceso de cobro coactivo, donde encontramos, por ejemplo, multas o sanciones que hayan sido impuestas por parte de autoridades ambientales a la empresa o, como lo describía previamente la doctora Ana María, en procesos coactivos por deudas de carácter tributario. El propósito que tenemos en esta charla simplemente es darles como unas pautas cortas para efectos de que ustedes conozcan que la implicación de este tipo de procedimientos no solo tiene ese componente jurídico, sino que por el contrario tenemos un amplio aspecto técnico que es mucho mejor conocido por parte de ustedes como áreas de apoyo, en las que sin duda tiene que darse esa interrelación entre las distintas dependencias para efectos de asegurar en mayor medida la representación adecuada de los intereses por parte de la empresa, siendo claros, o mejor haciendo la precisión, de que en estos eventos particulares de cobro coactivo, estas entidades acreedoras cuentan con unas facultades particulares, como lo puede ser la imposición de medidas cautelares en el curso del proceso, lo que lógicamente termina afectando distintas áreas operativas en el marco de la ejecución de las actividades de la empresa. En primera medida, es importante conocer esta noción de títulos ejecutivos y sobre todo un aspecto o figura jurídica que ya fue descrita por quienes me antecedieron en la palabra frente a la prescripción.
Este título ejecutivo es el inicio fundante de cualquier proceso de cobro coactivo, que podrá ser un título ejecutivo simple o un título ejecutivo complejo, que está compuesto en ese evento en particular de distintos documentos. Al margen de esa descripción de esa naturaleza, se entiende que estos títulos ejecutivos son actos en los cuales consta una obligación clara, expresa y exigible en favor de la entidad acreedora. En los eventos en los que hemos abordado en la mañana de hoy, tenemos varias situaciones en las cuales ya tenemos conocimiento de ese tipo de actos administrativos que legitimarían el evento de inicio de un proceso coactivo. En lo que respecta ya en particular a la prescripción de estas acciones, es aquel término con el cual cuenta la entidad acreedora para adelantar las gestiones de cobro pertinentes, fenecido el cual, si no ha adelantado ciertas etapas, pierde la legitimidad para el cobro de esa situación en particular. De manera general, digamos que se cuenta con ese término de prescripción de 5 años, conforme a lo establecido dentro del estatuto tributario, pero en el caso de la empresa, en particular frente a las cuotas partes pensionales, tenemos un término de 3 años de prescripción, que es un término que tiene que ser conocido no solo por la oficina de representación, sino por las áreas técnicas para efectos de consolidar los insumos que aseguren la debida representación de la empresa. En lo que respecta ya al inicio como tal del proceso de cobro coactivo, encontramos que inicia por parte de la entidad que tiene a cargo esta facultad con lo que es el mandamiento de pago. Este es un procedimiento que, o mejor, es un acto administrativo que es expedido por el funcionario competente en el cual se está ordenando al deudor el pago de las obligaciones pendientes más sus intereses correspondientes en el caso en el que ello corresponda. Este acto administrativo es equivalente a un requerimiento de pago y por supuesto que en la temática que estamos abordando tiene que ser debidamente notificado a quien está constituido como entidad deudora. Según lo contenido en el estatuto tributario, la notificación de este acto administrativo se realiza de manera personal y en caso de que no se pueda llevar a cabo la notificación personal tras la respectiva citación, se realizará por correo certificado. Esta disposición en particular que lo regula se encuentra contenida en el artículo 826 del Estatuto Tributario y dispone que una vez recibida la citación para notificación personal, si transcurren 10 días sin que la entidad deudora acuda para notificarse, se procederá con la notificación por correo a la dirección física o electrónica establecida para esos efectos por parte de la empresa. Este es un tema neurálgico en el trámite de los procesos de cobro coactivo, porque a partir de esta notificación, como también lo expusieron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, se habilita ese ejercicio de contradicción por parte de la empresa, por lo que el estar atento y sobre todo brindar especial importancia al momento en el cual se reciben estos mandamientos de pagos en sus oficinas o directamente en el correo electrónico institucional, es que tenemos que empezar a contar estos términos para la presentación de lo que se denomina en los procesos de cobro coactivo como excepciones. Desde el inicio del proceso de cobro coactivo, y como lo mencioné a manera introductoria, la entidad acreedora puede proceder con la imposición de medidas cautelares, por lo que esa labor armónica entre las distintas dependencias técnicas y jurídicas de la empresa es lo que va a asegurar visualizar cuál va a ser la estrategia en el marco del proceso de cobro coactivo, porque fácilmente se puede en un evento en particular y al reconocer una obligación clara, expresa y exigible que no admite ningún tipo de debate o discusión, proceder perfectamente con el pago de la obligación, lo que en cualquier momento del trámite termina da lugar a la terminación del proceso administrativo de cobro. La lógica de cómo operan las notificaciones, bien sea de manera personal o a través de la dirección de correo otorgada por la empresa, está ligada con este tema de la presentación de las excepciones y que se establece en virtud del artículo 830 que una vez notificado este acto administrativo, la empresa va a contar con 15 días hábiles para efectos de la presentación de las correspondientes excepciones, que como lo dije inicialmente, puede darse en el evento en el cual ante un acto administrativo que contiene esta obligación tengamos algún tipo de mecanismo de defensa, que ya abordaré un poquito más a detalle a continuación, o simplemente reconocer y proceder por parte del pago.
Si no estamos atentos al trámite oportuno y debido de estas notificaciones, fácilmente se puede dar lugar al vencimiento de este término, cumplido lo cual, y ante la falta de presentación de cualquier tipo de excepción o pronunciamiento de la empresa, pues se dará lugar a la continuación del trámite de este proceso coactivo con las implicaciones propias que ello tiene, tanto de causación de intereses como de la posibilidad de imposición de medidas cautelares. Frente a las excepciones de pago, esto es un tema exclusivamente normativo y se encuentran, digamos, de manera expresa consagradas en este artículo 831 del Estatuto Tributario, y la práctica nos indica que en muchas ocasiones hay un desorden administrativo por parte de las entidades acreedoras, y en esa lógica es que una de las excepciones planteadas puede ser el pago total o parcial de la obligación. De nuevo, allí se enfatiza esa necesidad de interrelacionamiento entre las dependencias técnicas y la Oficina de Representación Judicial y Actuaciones Administrativas para efectos de conocer qué es lo que ha realizado la empresa frente a ese cobro que está siendo planteado por parte de la entidad acreedora y llegar a determinar, de ser el caso, que ya se canceló la deuda. Por supuesto que al interior de este tipo de trámites hay una serie de consideraciones jurídicas que tienen que ser planteadas por parte de quien ejerce la representación judicial o administrativa de la empresa, pero que sin duda alguna ya nos permiten advertir por qué el que ustedes conozcan estos términos y estos conceptos es fundamental, porque en el quehacer diario ustedes seguramente se relacionan con todos estos trámites administrativos previo a que estos se constituyan en un proceso de cobro coactivo, por lo cual cuando se constituye como proceso de cobro coactivo hay que realizar todas las gestiones para verificar qué fue lo que se hizo, cuál es la legitimidad de la deuda que se está planteando y si en últimas lo que resultaría más relevante o adecuado para la defensa de los intereses de la empresa, pues es culminar con el pago. Allí encontramos otras, que es por ejemplo la falta de constitución del título ejecutivo o ese concepto de la prescripción. Como lo describo allí en la diapositiva de la experiencia que se ha tenido al interior de la empresa, los casos más frecuentes que se dan son estos pagos acreditados o la prescripción configurada debidamente en virtud de esa inactividad procesal que se ha presentado por parte de la entidad acreedora en el trámite del cobro de estas sumas. Una vez sean planteadas estas excepciones, en el evento en el que esa haya sido la estrategia jurídica definida por la empresa, se da lugar al trámite de la resolución por parte de la entidad acreedora. En este evento en particular, se tiene que, dependiendo de cuál sea la causal que se haya planteado, pues entrar a verificar por parte de la entidad acreedora si se constituye o no se constituye este supuesto. Pueden interpretar que sí están de acuerdo con lo que nosotros planteamos, cosa que casi nunca se presenta, pero al margen de ello sí podemos ir disminuyendo, por ejemplo, con el tema de los pagos parciales, el monto o la suma que está siendo adeudada por parte de la empresa, lo que sin duda va a repercutir favorablemente en el trámite del proceso, pero aparte de ello evitando que se busquen establecer medidas cautelares que puedan o que puedan dar lugar a la congelación de las sumas a través de embargos de las cuentas de la empresa. Cuando se resuelven estas excepciones, tenemos claro que la notificación de ese acto administrativo también se tiene que dar conforme a lo establecido en las normas a las cuales hemos hecho referencia. Y en ese mismo orden o lógica es que tenemos que estar muy atentos a cuando la autoridad administrativa lo resuelve, porque desde ese momento en el cual se resuelven las excepciones, inicia a contar un nuevo término para la administración o para, en este caso, la empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá, para ejercer este recurso de reposición que están viendo en pantalla. Desde ese momento en el cual se notifica el auto mediante el que se resuelve, o la resolución mediante la cual se resuelven las excepciones propuestas, contamos con el término de un mes para efectos de interponer este recurso de reposición. Allí sin duda entran a converger de nuevo esos aspectos técnicos y jurídicos, pero que tienen ya de precedente un pronunciamiento de parte de la entidad acreedora, lo que sin duda nos permite, dentro de este término otorgado por la ley, establecer cuál va a ser la mejor estrategia, recordando que en cualquier momento de la etapa del proceso de cobro coactivo, si se decide realizar el pago, se termina el proceso. Por ello, digamos, es fundamental establecer este tipo de recomendaciones prácticas que operan no solamente frente a la oficina de representación, sino también frente a todos los empleados o trabajadores de la empresa que participan en la construcción técnica de este insumo. Tenemos que tener claro la notificación, la fecha en la cual se efectuó para calcular correctamente el término, sustentar con precisiones técnicas y jurídicas las razones de inconformidad y anexar sin duda alguna los documentos que respalden nuestra solicitud. Una vez se ha planteado este recurso de reposición, la entidad acreedora procederá a resolverlo y en caso de encontrar que no se satisfacen los requisitos establecidos para terminar el proceso, ordenará la continuación del
trámite, recordando siempre cómo tienen una potestad coactiva, es decir, ellos tienen la facultad de establecer los pagos forzosos y eso implica que las coordinaciones y distintas dependencias de la empresa pues deben ser muy claros en los procedimientos que se han adelantado justamente para efectos de evitar que se termine materializando una ejecución de una medida cautelar en eventos en los cuales ello no haya sido así. Con este acto que resuelve el recurso de reposición en contra de las excepciones, entra en el escenario otra posibilidad de defensa que se tiene y es la de acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por ello, ese trámite en el cual se resuelve es fundamental, porque como lo decía la doctora Ana María, a partir de ese momento se contaría con 4 meses para efectos de acudir ante la jurisdicción pretendiendo la nulidad y restablecimiento del derecho. Todas estas consideraciones son las que nos permiten concluir no solo la relevancia de entender por qué se notifican estos actos administrativos y cuáles son los mecanismos de defensa con los que contamos, sino también establecer líneas temporales claras que nos permitan a través de esa relación o interrelación entre las dependencias defender en mejor medida los intereses de la empresa Acueducto Alcantarillado de Bogotá. Conforme a todo lo que se ha planteado y en virtud de la restricción del tiempo que tenemos, quería simplemente dejarles estas imágenes en pantalla frente a estas conclusiones y buenas prácticas, donde se determinan 3 puntos esenciales. Las claves para la gestión efectiva de las notificaciones, donde se implica a través de todo el equipo revisar diariamente estos canales institucionales para efectos de verificar, bien sea por correspondencia, correo electrónico, certificado y demás, que no estemos en ningún escenario en el que no tengamos previsto una notificación o una actuación administrativa. Verificar, por supuesto, que cada una de estas notificaciones se practique de forma correcta, como lo establece la ley, con la respectiva constancia y registro en el expediente, y sobre todo llevar un control claro acerca de los actos que ya fueron notificados y los términos con los que contamos para efectos de realizar el pago, presentar las excepciones o los recursos. En lo que respecta ya a la defensa oportuna en estos trámites, se tendrá que realizar, eso sí ya más de parte de la oficina de representación, el análisis de la validez del título, el conservar esos soportes de pago y las comunicaciones que se envían por parte de las dependencias técnicas a las entidades acreedoras y sustentar cada actuación con documentos verificables. Allí torna una especial relevancia que siempre cualquier gestión que se realice tenga ese respectivo soporte, que contemos con el sello de recibido de la entidad destinataria, porque con posterioridad el carecer de estos requisitos es lo que habilitará a la entidad acreedora para adoptar posturas jurídicas que no nos van a favorecer en el marco de un proceso que de entrada no está diseñado favorablemente para el deudor. Como ustedes lo pudieron ver, las excepciones son de manera, digamos, muy objetiva y restrictiva, y entonces sí es fundamental que en ese quehacer diario nosotros nos aseguremos de que los pagos y gestiones realizadas siempre cuenten con los respectivos soportes. Y por último, esta cultura de prevención procesal, que es básicamente a lo que he hecho referencia a lo largo de mi intervención, como esa necesidad de interrelación y de comunicación asertiva entre las áreas para efectos de que la realidad procesal sea la misma a la que se establece en nuestras actividades del común. Esta última reflexión de que la coordinación entre las dependencias de la EAB resulta esencial para garantizar la defensa oportuna frente a los procesos de cobro coactivo es el mensaje que yo quisiera dejar para dejar, digamos, claridad frente a que esa labor administrativa versus la labor jurídica es la que termina siendo más efectiva de cara al trámite de estos procesos administrativos. De esta manera y en virtud del tiempo conferido, pues quisimos abarcar un poco estas etapas y los trámites, de nuevo agradeciéndoles obviamente por su participación y a la oficina de representación por el espacio para darles estas breves consideraciones. Culminada mi exposición, le daría paso al doctor Eduardo del Valle, que se va a referir a los procesos sancionatorios ambientales que también revisten de una especial importancia en la empresa, quien infortunadamente no nos puede acompañar en este espacio de manera virtual, pero ha preparado un material audiovisual en la cual se hace la descripción de este procedimiento para su conceptualización por parte de los presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, Carlos y Ana María. Bueno, como lo decía Jaime, el doctor Andrés del Valle, uno de nuestros conferencistas, no pudo acompañarnos hoy presencial, sin embargo nos ha dejado un breve video con su intervención. Además, las preguntas que tengan podrán ser resueltas por nuestros otros invitados, quienes con gusto pues atenderán sus inquietudes y vamos a ver el material que nos preparó el doctor Andrés del Valle.
Buenos días a todas las personas que nos ven el día de hoy de la empresa Acueducto Alcantarillado de Bogotá. Es un placer poder compartir este espacio y mostrarles lo que es las notificaciones y las firmezas de las decisiones administrativas en materia ambiental, en particular en los procesos sancionatorios ambientales como en los trámites y las gestiones administrativas ordinarias que involucran concesiones de agua, permisos de vertimientos o licenciamiento ambiental. Lo primero que debemos señalar en materia ambiental, tanto en los permisivos como en los sancionatorios, es que no existe una norma específica que diga cómo se hacen las notificaciones. Por el contrario, lo que hacemos es aplicar la norma general, que es el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, que está contenido en la Ley 1437 del 2011. Todas las reglas del procedimiento sancionatorio ambiental y todas las reglas de los trámites administrativos ambientales se rigen por lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo. Por supuesto que existen unos términos específicos dentro de los procedimientos permisivos ambientales como sancionatorios en cuestión de los trámites, cuáles son las oportunidades, los autos de inicio, los requerimientos de información, los espacios que hay para poder presentar la información. Esto está arreglado desde el punto de vista ambiental, tanto en sancionatorio ambiental en la Ley 1333 del 21 de julio del 2009 con su modificación de la Ley 2387 del 2024. En el caso de los procedimientos administrativos existen unas reglas específicas para las licencias ambientales, como lo es el procedimiento contenido en el artículo 2.2.2.3.6.3 del decreto 1076 del 2015. En temas de vertimientos hay unos procedimientos específicos en el decreto 3930 del 2010 compilado en el decreto 1076. Lo mismo ocurre con las concesiones de agua en el decreto 1541 de 1978 incluido en el decreto 1076 del 2015. Para las ocupaciones de cauce, para los permisos de aprovechamiento forestal, no hay una norma específica, no hay un procedimiento específico administrativo ambiental, por lo tanto, aplicamos directamente el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, la Ley 1437 del 2011. Ahora bien, sin perjuicio de los procedimientos específicos que tiene el sancionatorio, el licenciamiento ambiental, los vertimientos, las concesiones, y sin perjuicio de la aplicación general del Código de Procedimiento Administrativo para las ocupaciones de cauce de los permisos de aprovechamiento forestal, lo que es cierto es que en cualquiera de los dos espacios o espectros vamos a tener la aplicación del régimen de notificaciones ordinarias que trae el Código de Procedimiento Administrativo. En materia de notificaciones hay diferentes modalidades de notificaciones. Vamos a mirar una por una cuáles son las modalidades de las notificaciones y cuáles de estas aplican en los regímenes tanto permisivos como sancionatorios ambientales. La primera notificación por excelencia es la notificación personal. ¿En qué consiste la notificación personal? Le llega una citación por parte de la autoridad ambiental, el que le dice sírvase comparecer ante la autoridad ambiental para notificarse el acto administrativo X del expediente X. Para lo cual le dan 5 días hábiles. En esos 5 días hábiles, usted lo que hace es que va ante la autoridad ambiental a que le entreguen copia del acto administrativo con su concepto técnico y demás anexos. O en su defecto, usted puede pedir la solicitud de la notificación electrónica a través de su correo electrónico, para lo cual diligencia unos formatos que la autoridad dispone para el efecto. Esa es la notificación por excelencia porque es la más garantista, es decir, se le entrega la copia directa del acto administrativo con sus anexos al usuario si es físico o a su correo electrónico si es de manera digital o virtual, que se le hace la notificación electrónica previa autorización del administrado o el usuario. La segunda modalidad de notificación es la notificación por aviso. ¿Cuándo procede la notificación por aviso? Procede cuando, habiendo sido citado el administrado para ir a la autoridad ambiental a notificarse o habiendo tenido la oportunidad de pedir la notificación por correo electrónico, no lo hace en estos 5 días hábiles, lo que hace la autoridad ambiental es que al lugar en el que hizo la citación, bien sea al correo electrónico, cuando se había autorizado previamente, o a la dirección física de notificaciones de la persona natural o jurídica o del administrado, le manda copia del acto administrativo con sus anexos. Es decir, que el aviso es también una modalidad de notificación garantista y es ante la falta de concurrencia del usuario ante la autoridad ambiental o la falta de solicitud de la notificación electrónica, lo que hace la autoridad es que le manda copia del acto administrativo con sus anexos al usuario a su dirección de notificaciones. Con eso, una vez recibe la información, se entiende notificado el acto administrativo.
Estas dos, la notificación personal como por aviso, son las notificaciones que vamos a ver recurrentemente en los diferentes actos administrativos y actuaciones administrativas que adelanta la autoridad ambiental, tanto permisivo como en sancionatorios. Sin perjuicio de ello, vale la pena señalar que hay otros tipos de notificaciones que se podrían dar en algunos otros eventos. Reiterando que siempre la regla general es la notificación personal y en su defecto la notificación por aviso. Otra modalidad de notificación es la notificación por edicto. Inclusive en el proceso sancionatorio ambiental, antes en el artículo 24 de la ley 1333, el cual ya fue modificado por la 2387, decía que la notificación era personal o por edicto. El edicto lo que significa es que la autoridad ambiental en su cartelera, física o virtual, en su página web, pone la parte final, la parte de resolutiva de la decisión. Sin embargo, no significa que le entregue directamente el acto administrativo. Entonces, lo que dice es que hay una publicación de la parte resolutiva de la decisión. Y este edicto está por un término específico, se fija y se desfija, y con eso se entiende notificado al día siguiente de la desfijación del edicto. Otra modalidad de notificación que es más propia, por ejemplo, de los procesos judiciales, es la notificación por estado. La notificación por estado, o inclusive en algunas autoridades no ambientales, pero sí gubernamentales, como es la Agencia Nacional de Minería, hace notificaciones por estados. ¿Eso qué significa? Es un listado en el que van apareciendo las actuaciones de los diferentes expedientes y va diciendo cuál fue el acto administrativo que se expedió. Esto lo hace comúnmente la Agencia Nacional de Minería y, por ejemplo, uno entra a la página web de la ANM y ahí lo puede ver. Con la publicación del estado queda notificada la actuación administrativa. Otro tipo de notificación que se da, y esto por ejemplo es una particularidad de los procesos de licenciamiento ambiental o inclusive en el seguimiento y control ambiental que hacen algunas autoridades ambientales como lo es la ANLA, es la notificación por estrados. ¿Qué significa notificar por estrado? Es en caliente, en la diligencia, en la audiencia. Y en ese momento es que se da la posibilidad de presentar, por ejemplo, en el caso de licenciamiento ambiental, cuando hay una reunión de información adicional, es el momento que se da para presentar los recursos en vía gubernativa contra la decisión del requerimiento de la autoridad ambiental. Si guardo silencio y no presento recursos dentro de la diligencia, se entiende que quedó en firme la decisión porque ha sido notificado en estrados. Esto ocurre, por ejemplo, como lo mencionamos, en el caso de la reunión de información adicional del régimen de licenciamiento ambiental o en las audiencias de seguimiento y control que hacen autoridades ambientales como Cortolima, como la ANLA, cuando hace el seguimiento y control y establece los requerimientos, aunque en ese caso no hay lugar a presentar recursos en las de seguimiento y control, sí es el momento para pedir precisiones o modulaciones o aclaraciones por parte de la autoridad ambiental. Eso debe darse dentro de la diligencia y por eso se dice que es notificado por estrado. Finalmente, el otro tipo de modalidad de notificación que puede darse en cualquier autoridad ambiental, tanto en permisivos como en sancionatorios, es la notificación por conducta concluyente. La notificación por conducta concluyente es cuando, a pesar de que no se dio la notificación personal o por aviso, inclusive por edicto, por estado, por estrados, por la manera que sea, yo tengo conocimiento de la decisión de la autoridad ambiental. Y por lo tanto me manifiesto de manera inequívoca sobre el conocimiento y me pronuncio sobre este, bien sea presentando un recurso cuando procede o atendiendo requerimiento cuando se da. ¿Por qué podría ocurrir esto? Podría ocurrir que pudo haber habido alguna situación que no haya permitido la notificación personal o por aviso, la citación, algo puede haber pasado en la oficina de correspondencia de notificaciones, pero yo conozco el acto administrativo porque como los expedientes ambientales son públicos, al consultar el expediente encuentro que hay una decisión administrativa frente a la cual se requiere algún tipo de respuesta de parte mío o tengo la posibilidad de presentar un recurso en vía gubernativa. Habiendo dejado claro cuáles son las modalidades de notificación, debemos hablar de las posibilidades de presentar recursos en vía gubernativa. Como les mencionamos, todo está acá, en la misma Ley 1437 del 2011. Ahí los artículos 74 y siguientes establecen cuáles son los recursos que proceden. Los recursos por lo general son los de reposición y en subsidio de apelación. Realmente es muy raro ver en una autoridad ambiental un recurso de apelación. Por ejemplo, en el proceso sancionatorio ambiental me da la posibilidad de presentar el recurso de apelación. Sin embargo, normalmente quienes están tomando las decisiones dentro de las autoridades ambientales son o las direcciones generales o por delegación alguna otra dirección dentro de la misma entidad. Por lo tanto, solo procede el recurso de reposición. La reposición es cuando es ante el mismo funcionario que tomó la decisión y la apelación es el subsidio de la reposición y es ante el superior jerárquico de quien haya tomado la decisión. En ambos casos, el término para presentar el recurso de reposición o el subsidio de apelación cuando él procede son 10 días hábiles desde el día siguiente de la notificación.
Es decir, que si el día de hoy me notifican una decisión, el día siguiente, hábil siguiente, el día de mañana, si fuera el caso, empiezo a contar los 10 días hábiles para presentar los recursos. Otro asunto que es de la mayor relevancia tiene que ver con la firmeza de los actos administrativos. La firmeza de los actos administrativos está arreglada en el artículo 87 de la Ley 1437 del 2011 y este trae diferentes reglas. Veamos cada una de estas reglas. La primera regla tiene que ver con la del numeral primero, que es cuando contra la decisión administrativa no procede un recurso, como lo puede ser un auto de seguimiento y control en el que la autoridad impone unos requerimientos, o como por ejemplo es el auto del inicio de un trámite de evaluación de una solicitud de un instrumento ambiental, o lo puede ser el auto de inicio de un sancionatorio ambiental. Como contra esas decisiones no proceden recursos, en esos casos desde el día siguiente de su notificación queda en firme la decisión. La segunda regla es que cuando contra el acto administrativo procede un recurso de reposición, como lo es la resolución que resuelve si otorga o no la licencia, el vertimiento, la concesión, la ocupación, el aprovechamiento, la emisión, o inclusive la resolución que resuelve un proceso sancionatorio ambiental, como contra todas estas decisiones que son resoluciones proceden recursos en vía gubernativa, entonces el día siguiente de la fecha en la que me notifiquen la decisión de la autoridad en la que resuelve el recurso de reposición que yo haya presentado, o el recurso de apelación si fuera el caso, ese día queda en firme la decisión. La tercera regla que nos trae la norma es cuando contra la decisión procede un recurso y yo tengo, como mencionamos, 10 días hábiles para presentarlo y no lo presento, entonces queda en firme el día siguiente de la fecha del vencimiento del término que tenía para presentar el recurso de reposición o de apelación si fuera el caso. Una cuarta regla es cuando procede un recurso, yo presento el recurso, pero resulta que por una razón jurídica, técnica, fáctica o estratégica, o por la razón que corresponda, decido desistir del recurso, la autoridad debe aceptar el desistimiento. Y esto lo hace mediante un acto administrativo, en cuyo caso queda en firme el acto administrativo que frente a que yo haya presentado el recurso, al otro día que me notifiquen el acto administrativo que ha aceptado el desistimiento del recurso que he presentado. Y la quinta regla tiene que ver cuando hay silencios administrativos positivos. Si bien la regla general es el silencio administrativo negativo, hay casos en los que procede el silencio administrativo positivo. En esos casos se da desde el día siguiente en que se da la protocolización del silencio administrativo positivo, es decir, desde que yo voy a la notaría, pido y hago una manifestación bajo la grada de juramento de que no he sido notificado o he recibido comunicación alguna sobre la respuesta al recurso de reposición que yo he presentado. En ese caso, pues se configura el silencio administrativo al día siguiente de la protocolización de ese silencio administrativo en el instrumento público contenido en la escritura pública ante la notaría correspondiente. Otro tema muy importante tiene que ver con qué puedo pedir yo en un recurso de reposición o de apelación. Son 4 puntos. Yo puedo pedir que se reponga, es decir, que se dé sin efecto la decisión, que se modifique la decisión, en cuyo caso uno indica el sentido que quisiera que tuviera esa modificación. En tercer lugar, que se aclare porque hay de pronto ambigüedades en la decisión, y en cuarto lugar, que se adicione algo que pudo haber faltado dentro del trámite administrativo, dentro de la decisión administrativa, y que no corresponde con la información que había en la actuación administrativa. Entonces, en cualquier caso, siempre que yo presente un recurso de reposición o apelación, es para que reponga, modifique, adicione o aclare. Acá hay un punto muy importante, y es que así yo esté pidiendo que se modifique, aclare, adicione, o revoque un inciso, un literal, un numeral, el hecho de yo presentar un recurso en vía gubernativa contra una decisión de una autoridad ambiental, bien sea en un permisivo o en un sancionatorio, suspende todo el acto administrativo. Todo el acto administrativo. No es que suspenda únicamente ese tema puntual objeto del recurso, sino que lo resuelve todo. Y por lo tanto, solo hasta que se resuelva el recurso o se acepte el desistimiento, si fuera el caso, entonces quedará en firme la decisión administrativa. A partir de ahí es exigible lo que diga el acto administrativo, o se puede adelantar las actividades, si es un permisivo, que me haya indicado el acto administrativo correspondiente. Es muy importante siempre, cuando uno recibe un acto administrativo, y es una recomendación práctica, tener un calendario a la mano. ¿Para qué? Para mirar y contar los términos y poder mirar cuándo se me vence el plazo para presentar los recursos de reposición, o por ejemplo en un sancionatorio ambiental los alegatos de conclusión, que tengo 10 días hábiles, o los descargos, para lo cual también tengo 10 días hábiles, o el recurso de reposición contra el auto que me niegue una prueba, para lo cual también tengo 10 días hábiles. Por lo tanto, es muy importante siempre tener a la mano un calendario para poder contar qué día me notificaron, y a partir del día hábil siguiente empiezo a contar los términos para poder presentar los recursos.
Muchas veces hay temas en los que la autoridad ambiental, en un acto administrativo, bien sea un auto, una resolución, impone unos requerimientos y no lo pone en términos de días, sino que lo pone en términos de semanas o de meses. En esos casos, si es en términos de días y la autoridad no me dice si son hábiles o calendario, entiendo que son hábiles. Cuando me habla de semanas o de meses, no importa si estamos hablando de febrero de 28 días, o si es un bisiesto de 29, o si es un mes de los de 30 días o los de 31, entiendo que si hoy me notifican el acto administrativo y queda en firme mañana, porque no procede recurso, si es el caso, entonces cuento a partir de ahí un mes, y el mes vencería el día inmediatamente anterior a las 11:59 de la noche. Por supuesto que lo más recomendable es uno poder presentar los documentos ante la autoridad ambiental en un sancionatorio, en un permisivo, dentro de la franja de atención horaria al usuario, para que quede de una vez la trazabilidad que uno lo presione dentro del término legal. Sin embargo, existe la posibilidad, y muchas autoridades así lo permiten a través de sus sistemas de erradicación web, de hacer la erradicación en horas por fuera del horario de la autoridad ambiental, y le queda a uno el número de la fecha, la hora, el minuto, el segundo y el número erradicado del día de la presentación. Sin embargo, no todas las autoridades tienen esta posibilidad, entonces para evitar discusiones y riesgos sobre si se había presentado dentro del término legal o no, es mejor presentarlo dentro de la franja horaria de trabajo de la autoridad ambiental correspondiente. Hay otros asuntos en materia administrativa ambiental que se pueden dar revocatorias directas, pueden haber temas de medidas preventivas, sus notificaciones, sus decisiones, sigue todas las reglas generales que hemos mencionado. Como pueden ver, en materia sancionatoria ambiental, en materia permisiva, si bien podemos tener unos procedimientos reglados, todo lo que tiene que ver con la notificación, los recursos, las actuaciones administrativas se regulan por la norma general, que es el Código de Procedimiento Administrativo de la Ley 1437 del 2011. Finalmente, es muy importante señalar que hay algunas actuaciones administrativas, como tiene que ver con las tasas compensatorias, las tasas forestales o las tasas retributivas, que también tienen sus propias reglas que están contenidas dentro del decreto 1076 de 2015, que va compilando los diferentes subregímenes. Ahí, por ejemplo, hay unos términos específicos para la presentación de los reclamos contra las facturas. La norma me permite presentar reclamos, y los reclamos deben ser resueltos por la autoridad ambiental, en cuyo caso, además, cuando la autoridad resuelve el reclamo, que además me lo notifica sobre la base de estas reglas que hemos mencionado, me da la posibilidad inclusive de presentar recurso en vía gubernativa. Es decir, siempre habrá que mirar cuál es la actuación administrativa que estoy mirando, de qué se trata, cuáles son mis oportunidades de defensa para garantizar el debido proceso, el derecho a audiencias, el derecho de defensa, el derecho de contradicción, de manera que pueda garantizar la protección de los intereses de mi cliente. En el caso de si uno es una autoridad ambiental, pues tiene que garantizar el debido proceso y el ejercicio de todos estos derechos de defensa básicos de los usuarios y de los administrados. Bien, esperamos que esta breve sesión haya sido de su interés. Estamos súper atentos de atender cualquier consideración, pregunta, duda, inquietud que se requiera en el día a día de las actividades y de las operaciones de la empresa de Acueducto Alcantarillado. Es un placer estar con ustedes y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Jaime, y muchísimas gracias a Ana María, a Carlos y a Andrés. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas por participar. Recuerden que en nuestra empresa cultivamos el conocimiento y cuidamos el agua para cuidar de ti. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias, que esté muy bien.